Bueno, pues vamos a empezar. Y yo le he puesto como mensaje: ya casi es diciembre, ¿qué haré? Mira, lo que hoy te quiero compartir va más allá de una enseñanza. Pues yo lo que quiero es que tú fundamentes tu fe. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hoy te voy a estar enseñando, si lo hablamos como doctrinas, hay doctrinas que son principales y hay doctrinas que son secundarias. Y a este yo le podré llamar una doctrina secundaria. ¿Okay? Es decir, nosotros en el Señor tenemos doctrinas primarias como la salvación, el perdón de pecados, el arrepentimiento. ¿Estás conmigo? Y esa, la mayoría de las casas en el Señor la vamos a tener sincronizada. Lo que hoy te voy a estar hablando es lo que el Señor a mí me ha enseñado. Y como persona encargada de tu vida espiritual, el Señor encomienda a mi corazón que yo te enseñe lo que Él me ha enseñado. Obviamente no voy a enseñarte cosas fuera de la palabra, ¿verdad? Y quiero comenzar con esto. A Dios no le gustan, diga conmigo, a Dios no le gusta que nos desenfoquemos de su palabra, que nos desenfoquemos de su voluntad. Y quiero mostrarte lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 9. Y todo va a estar ahí en la pantalla. Yo te pido con mucha atención en la pantalla. Vas a estar viendo cosas que te van a edificar. Dice la Escritura: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quiero que te imagines qué es el contexto. Jesús con un montón de judíos, medio errantes algunos, ¿verdad? Y el Señor les dice: ¿saben algo? Yo sé que ustedes practican cosas y les ponen el corazón a las cosas, pero no saben de dónde viene la raíz. Es decir, que al momento de que ustedes, judíos, están practicando cosas de hombres, pensando en que están honrando a Dios, se están saliendo del propósito. Es decir, les está diciendo en pocas palabras, aun cuando ustedes colocan su corazón en sus prácticas, en sus tradiciones, y realmente las hacen sin dolo, se están desviando de mí. Y mira lo que dice la Escritura, Deuteronomio, capítulo 6, verso del 4 al 7. Dice: oye Israel. Diga conmigo, oye. Y si tienes Biblia de papel, ahí marca esa palabra, oye. Yo quiero hablarte algo de esa palabra tan pequeñita. Diga conmigo, oye. Y continúa la Escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Lo que nos está diciendo el Señor es: oye, te voy a enseñar algo. Amarme a mí, dice el Señor. Y ahora que te lo voy a enseñar, tú tienes la responsabilidad de enseñárselo a tus hijos. Pero no solamente cuando los lleves a la escuela o cuando estés en el templo, sino también en tu casa, por el camino, en todo lugar, les enseñarás a amarme con todo su corazón. ¿Estás conmigo? Y quiero preguntarte, ¿qué significará rendirme de manera total al Señor? La rendición no es otra cosa que involucra una total obediencia y una completa honra al Padre. El amor verdadero al Señor, mis amados, está ligado también a tu corazón, porque de acuerdo a la Escritura, el espíritu está dispuesto,
pero la carne no. Y si tú recuerdas en una enseñanza que te di hace algún tiempo, que te hablaba del espíritu, del alma y del cuerpo, el espíritu tiene que ser el centro de toda tu vida. Y no me estoy refiriendo ahorita al Espíritu Santo, sino que todo tiene que estar enfocado a tu espíritu humano para que te conectes al Espíritu Santo de Dios. Es decir, que tu alma tiene que estar sometida al Espíritu de Dios y tu cuerpo debe de estar sometido al alma. Todo tiene que estar enfocado al Espíritu. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, del alma, es decir, del corazón, ¿qué salen? Los pecados, las muertes, los hurtos, las tradiciones. Pero también podemos ver que del corazón brota las buenas acciones, pero también las malas, las buenas conductas, pero también brota lo que el Señor nos está exigiendo: obediencia o rebeldía. Y lo primero que nos pone la Escritura es: oye. Y la palabra oye en esta parte esencial viene de una palabra hebrea que es Shema. Shema Israel está declarando. Y esta palabra Shema es una orden, es un mandamiento. Es como cuando alguien viene y te llama la atención, ¿y qué haces? Reaccionas. ¿A poco no? O cuando alguien te llama la atención, como que, sí. Bueno, algunos niños lo hacen, ¿verdad? Con sus mamás, pero aquí no. Y aquí el Señor está haciendo eso. Shema, escúchame, préstame toda tu atención. Es decir, le está llamando al pueblo para que no se distraiga. Y les dice: Jehová el Señor, Jehová uno es. Es decir, familia, ahora nos está mostrando la relación que Dios está esperando para con el hombre. Una relación donde Dios está esperando que sea ligada, que esté entrelazada. ¿Pero cómo? Donde el pueblo reaccione en honra y amor a aquel que lo sacó de la esclavitud. ¿Dios te habrá sacado de algún tipo de esclavitud? ¿Sí o no? Y quiero que veas. Por esta razón, Moisés insistía de manera continua al pueblo de Israel: no se olviden, no pasen por alto a su Dios, sino respóndanle a Él con una decisión. ¿Y cuál sería la decisión que estuviera esperando el Padre? Que sobre todas las cosas lo amaran a Él. Es decir, que se desataran de toda deidad, de toda costumbre, de toda enseñanza, de todo aquello que habían acarreado, y se enfocaran en Él. Y quiero mostrarte algo. ¿Sabes cómo aprendían a leer y escribir los israelitas? ¿Tú crees que los llevaban al kinder, a la preprimaria, a la primaria, a la secundaria, como a ti y a mí? Oye, yo también quiero reclamar. A ellos los sentaban con su madre y les enseñaban a leer la Biblia. Bueno, la Torá. Y les enseñaban a escribir la Torá. Y les enseñaban las costumbres bíblicas, no lo que hacía el pueblo vecino. Y quiero mostrarte lo que el Señor nos habla acerca de las costumbres que nos rodean. Aquí se está enfocando el pueblo de Israel, pero nosotros también tenemos que recibir con atención su escritura. Jeremías capítulo 10, verso del 2 al 3 dice: así dijo Jehová, no aprenderéis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Mira, te digo algo antes de continuar con la siguiente palabra. La persona que te enseñó a vestirte, así se viste igual que tú. Y es vanidad. Es que, hija, primero te tienes que peinar. ¿Así fuera de mamá? Sí, así, si no te caía del peinado. No, hijo, es que primero te tienes que lavar los dientes. ¿Por qué? ¿Qué si no después algo pasa con la pasta? Sí, hijo, primero los dientes. No sabemos la raíz de dónde vienen las cosas, pero aquel que nos lo enseñó muchas veces lo hizo mal.
Y el Señor nos está diciendo, no te dejes llevar por las vanidades, las tradiciones, las costumbres. Y luego en Jeremías 10:10 declara algo muy fuerte. Mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Alguien dice amén a eso? Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Fíjate la posición que tiene el Señor. No solamente me ame sobre todas las cosas, sino yo soy Dios vivo y Rey eterno. Y ante mi ira, todo va a perecer. ¿Te estás dando cuenta qué tan grande es tu Dios? ¿Te das cuenta por qué el Señor reprendía la idolatría? Porque estaban comparando al Todopoderoso con un monigote hecho de cerámica. Jeremías capítulo 10 se centra en la idolatría. Y míralo cómo continúa, 14 al 16. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es un ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido tú. ¿Alguien dice amén? Su posesión más preciada, el Señor de los ejércitos celestiales, es su nombre. Mira lo que está hablando la Escritura. Está yendo indignado contra el pueblo de Israel, porque muchos lo están abandonando a causa de los ídolos, porque no han entendido la profundidad de quién es Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se jacta de lo que hacen sus manos, pero también de lo que da y también de lo que recibe. Y en estas vísperas decembrinas eso abunda. ¿A poco no? Es decir, todos queremos juzgar lo que alguien da o lo que alguien recibe. Mira qué bonito lo que te dieron, mira qué bonito lo que tú diste. Y es más, si das el mejor regalo en este tiempo, no hasta le preguntas a la persona, ¿te gustó? Y por dentro, lo que me salió caro. ¿A poco no? Porque todos nos queremos jactar, pero la Escritura nos da un mensaje muy terminante de acuerdo a esto. Y estoy hablando a gente que ama a Dios, no a gente que es un nuevo creyente. Estamos aquí. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, verso 1. Y pongo un fundamento, porque con esto quiero comenzar una enseñanza profunda. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La enseñanza que te voy a dar, tendrás muchas opiniones, pero yo no quiero redundar en lo que tú opinas, ni en lo que yo opino, sino en lo que dice la Escritura. Este versículo nos lleva en pocas palabras a decir, no juzgues a aquel que no comparte tu revelación, ni tampoco vayas y le impongas, porque quizás tú mismo puedas tropezar. Porque de acuerdo a la Escritura, el que mire que está firme, cuide. Es decir, nosotros como hijos de Dios no tenemos que señalar, digan conmigo, no tengo que señalar a quien sí practica o al que no practica ciertas costumbres. Y yo te invito que si te estás durmiendo, ponte en tus pies o un cachetadón de parte del pastor. Muy bien. Es decir, familia, nosotros tenemos que tener contentamiento con lo que el Señor nos da. Y con esto quiero empezar. Nosotros como hijos de Dios deberíamos celebrar la Navidad. Deberíamos de celebrar el Día de la Amistad.
Deberíamos de celebrar el Día de la Candelaria. Y un sinfín de cosas podríamos hablar. Y hoy me quiero centrar en ciertas costumbres. Todo lo que puedo decirte es de que esta enseñanza puede redundar en cualquier costumbre que estés. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia nos invita a recordar el cumpleaños de Jesucristo. Ciertamente la Escritura nos invita a celebrar la cena del Señor de manera continua. Nos invita a celebrar la resurrección de nuestro Salvador. Nos invita a rechazar los ídolos. Y hablando de ídolos, ¿en qué parte de la Escritura nos dice: y colocarás un árbol bien alto y le pondrás esferas y escarcha? Yo le veo algo muy similar a un ídolo. Pero quiero ir desarrollando esto. No me quiero centrar solo en que es un ídolo, porque es algo más profundo que esto. Así que hoy quiero que descubramos la raíz de estas costumbres, porque en muchas congregaciones, tanto cristianas como católicas, como quizás los mormones, los testigos de Jehová y muchas sectas, practican ciertas costumbres que ni siquiera saben de dónde vienen. Es decir, familia, y quiero remontarme al tiempo de Roma. En Roma había un dios llamado Mitra, y este dios llamado Mitra tenía un día en el que todos sus seguidores lo celebraban. También este era conocido como el sol naciente, y lo celebraban el 25 de diciembre. Pastor, ¿se la sacó de la manga? No, está en la historia. No te estoy describiendo algo que no esté escrito, solamente hay que investigar. Sin embargo, cuando no conocemos esto, es porque nos ha sido oculto, ¿ok? Y eso es uno de los principios del ocultismo. Y por eso Satanás se ha infiltrado en muchas iglesias. Porque muchos ciertamente aman a Dios, pero se dejan guiar por las costumbres y por las cosas que hay en este mundo. Pero a Dios no le gusta. Mira lo que dice la Escritura. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo, esta es la encomienda de los pastores, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, necesitamos discernimiento, porque el Señor rechaza todo lo profano. Es decir, que la mezcla entre lo santo y lo profano, a Dios le llama inmundo. ¿Cómo lo llama? Inmundo. ¿Y tú tendrías la capacidad, el entendimiento de darle a Dios algo inmundo? No, ¿verdad? ¿Tendrías el amor de colocar algo inmundo a los pies de Cristo? No, ¿verdad? Y quiero mostrarte un ejemplo de una fiesta inmunda en la Escritura. Y vamos a escudriñar la palabra. Éxodo capítulo 32, y vamos a leer del 1 al 10. Préstame atención. Dice la Escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba, diga conmigo, Moisés tardaba. ¿Quién ha tardado más de 2000 años? Jesús. ¿Vamos conectando? Vamos a conectar. Moisés tardaba en descender del monte. ¿A cuánto ha tardado Jesús? 2000 años. Y Él va a descender a los cielos, dice la Escritura. Se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. ¿Cuántos dioses han sido levantados mientras que llega Jesús? ¿Sabías? Creo que hay más de 50,000, no estoy exagerando, religiones, con diferentes ídolos cada una. ¿Y qué le dice Moisés, el pueblo a Aarón? Haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, a este Jesús, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido. A lo mejor se quedó tomando un café con el Espíritu Santo. Y continúa la escritura. Y Aarón le dijo, el pastor, diga conmigo, ay pastor, apartad los zarcillos de oro. Mira, antes de que te lo describa, esta parte de la escritura no fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue una idea de Aarón. Diga conmigo, fue una idea del pastorcillo valiente. ¿Estás conmigo? Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Mírate, mira las mujeres. Ay, manito, ¿verdad? De vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Llega conmigo, un ídolo. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viniendo el pastorcillo valiente, Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mira lo que dice, mañana será fiesta para Jehová. ¡Qué impacto! Había sido una idea ¿de quién? De Aarón. Dios no había ordenado la fiesta, Dios estaba hablando con Moisés. Y el pastorcillo valiente dijo, vamos a hacerle fiesta a un Jehová. Bueno, y continuó la escritura. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende de aquí. El Señor sacó la parte femenina, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cuántas veces mamá le has dicho a tu esposo, tus hijos? Es que tus hijos, ahora como que al Señor le salió eso que tienen las mujeres, es que tu pueblo muy. Continúa la escritura. Pronto se han apartado del camino. Si retomamos las cosas, hubo una idea en Aarón, no inspirada por Dios, hicieron un ídolo, ¿y qué le pasó al pueblo? Se apartó. Vamos juntos. Se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mira lo que pasa con el Señor. Deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Retomemos. Hay una palabra clave. Mañana será fiesta a Jehová. Diciembre, fiesta a Dios. Vamos a continuar. Y quiero decirte lo que pasa. Dios, más bien te pregunto, ¿Dios aceptó la celebración de Aarón? No. Diga conmigo, Dios no aceptó la fiesta, porque era una fiesta inclinada en la idolatría e inspirada por un hombre. Es decir, Dios no se ajusta a los pensamientos del hombre para que el hombre lo celebre a su manera. Dios nos dejó por escrito en la palabra de Dios como Él quiere que lo celebremos. Es decir, nos toca a nosotros ajustarnos a Él, no a Él a nosotros. Pero torpemente muchos piensan que al momento de sentarse a la mesa en el tiempo de la Navidad, el centro es Jesús. Y la realidad es que no es así. Hace algunos años mi mamá y yo, no recuerdo ya hace cuántos, varios atrás, nos gustaba mucho iluminar la casa, gastábamos cierta cantidad, poníamos el árbol más bonito, grandísimo, cosas bonitas. Pero hubo un diciembre, no lo olvido, en el que ya no hubo ese deseo. Fue un de repente.
¿Y cuántos saben que Dios obra de repente? De repente ya nos sentíamos, ella y yo, el anhelo por colocar las cosas. Y es más, de hecho no me había puesto de acuerdo con ella, simplemente fue de repente no lo quisimos. ¿Y esto por qué? Obviamente lo que te estoy explicando no lo entendí en el momento, lo entiendo hasta ahora. Porque todo lo que llenaban esas costumbres, esas fiestas, esos tiempos, esa saciedad en mi alma que era llenada por esas cosas, ahora había sido saciada, llenada y sustituida por la presencia de Dios. Es decir, que ahora en vez de tener hambre por las cosas que me rodeaban, ahora tenía una hambre genuina por las cosas de Dios. Y a partir de ese momento comenzó a venir un crecimiento en mi vida espiritual. Porque ya no estaba esperando colocar mi mirada en lo que hacía el vecino o en lo que aún hacían en la iglesia donde yo me congregaba en ese tiempo. Yo me estaba concentrando y centrando en aquel que me había rescatado de las tinieblas y ahora me había colocado en su luz admirable. Es decir, familia, hoy vas a oír muchas cosas. Y esto tiene el poder de abrir tus ojos. Y el hecho de que tus ojos sean abiertos es de que te puede doler. Es el hecho, familia, de que cuando estamos centrados en tinieblas, cuando tú cierras los ojos y de repente te prenden la luz, ¿a poco no hasta te enojas? Mírate, apágale. Es lo que hace la Escritura. Cuando estamos centrados en las tinieblas o cuando estamos entenebrecidos, la luz de su palabra resplandece y quizás te pueda molestar. Pero quiero recordarte que la Escritura solamente era una cosa: hacerte verdaderamente libre. La palabra de Dios no es negociable. Y antes de empezar, entrando un poquito más, yo quiero invitarte a que después de que escuches este mensaje, realmente reflexiones a si lo que estamos haciendo realmente es para Dios o realmente es para el hombre. ¿Quién será verdaderamente adorado? ¿Quién será verdaderamente exaltado? ¿Quién se llevará la gloria? Y si lo englobamos totalmente, todas las tradiciones que como mexicanos tenemos solamente buscan algo: satisfacer nuestra carne. El orgullo de dar, pero el orgullo de sentirme tomado en cuenta y que alguien me dé. Mira, yo qué bonito, te hago una pregunta: ¿qué sentirías que alguien viniera y te regalara el último iPhone de mayor capacidad? Ay, Señor, gloria a Dios, qué bueno que existe la Navidad, ¿verdad? ¿A poco no? Y te sentirías así, ¡ah! Pero quiero que encontremos realmente lo que pasa ahí. ¿Qué pasa en tu carne? Tu ego se está exaltando. Pero al contrario, en vez de que te regalen un iPhone, buscas abajo del arbolito y no está tu nombre escrito. ¿Qué hubo? ¿Cómo te sentirías? ¿A poco no caerías en una cierta depresión? Mira, yo me acuerdo hace algunos años, había una persona, y lo cuento con mucha tristeza. Yo todavía estaba en el mundial, creo que tendría 10 años. No me digas, porque quizás estás más viejo que yo. Y una persona le había regalado a otra, en el tiempo de la Navidad, una moneda de plata. Pero yo era malo, yo era un niño malilla, familia. Un niño malilla, y estábamos en una reunión de mi mamá con gente que mi mamá conocía. Y yo busqué mi regalo en el árbol y no estaba mi nombre. Y encontré el regalo más chiquito. Yo dije, pues nadie se va a dar cuenta de que falta el regalo más chiquito. Van a buscar el grande, el chiquito no. ¿Y qué crees que hice? Agarré la moneda de plata y me la clavé. Y dejé el estuche ahí. Y cuando llegue el momento, y a ver, vamos a repartir los regalos. Y yo estaba, mamá, vámonos. Y de repente llegan con el estuche de la moneda y quién sabe quién le había robado la Navidad a alguien.
Eso es verídico. No lo haga en casa, familia. ¿Y cómo crees que se haya sentido la otra persona? Deprimida. Y yo, niño de 10 años, vámonos mamá, ¿a poco no? Pero ahora yo quiero que tú te enfoques en algo. Este es el tiempo donde nosotros busquemos realmente satisfacer al Señor y no nuestra carne, ni tampoco a nuestro vecino. ¿Y cómo lo podemos satisfacer? Haciendo cosas para Dios a la manera de Dios. Algunas cosas que oigas me vas a decir, bueno, es que lo que me dices, eso no significa para mí. Te soy sincero, no importa lo que signifique para ti, no importa lo que signifique para mí, lo que importa es quién realmente es adorado en este tiempo de diciembre. Y nos toca a nosotros como hijos de Dios ajustarnos a lo que Dios le gusta que hagamos. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Te has detenido a pensar por qué pones árbol? Es que llegó diciembre, ok. Pero ¿quién le habrá enseñado a tu mamá o a tu papá a poner árbol? ¿Quién habrá enseñado a tus abuelos a poner el heno ahí con vaquitas y los... Porque yo también era pecador, que yo también lo hacía. Y quiero que veamos, ¿por qué no lo sabemos? Porque nos fue oculto. Y Satanás trabaja de esa manera, el ocultismo. Y todo este rollo y todas las costumbres vienen desde una persona, Nimrod. Nimrod era el bisnieto de Noé. Y este hombre llamado Nimrod, de acuerdo a la historia, era el rey de la tierra en ese tiempo. Él fue el responsable de la construcción de la Torre de Babel. Y él en sí mismo era un hombre de gran influencia, era un hombre grande, fuerte, pero era un hombre lleno de idolatría, de violencia, de codicia, de rebeldía. Pero este hombre un día se casó con Semiramis. Semiramis, al momento de que, en el momento en el que él muere, él es deidificado y lo colocan como el dios Sol. Y el dios Sol en la escritura es mostrado como Baal. Nimrod se casa con Semiramis y en la escritura lo conocemos como Astarot y Baal. Y quiero que lo vayas viendo en la pantalla. Y en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 13 dice: y dejaron ayúdame, ¿a quién dejaron? A Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Regrésale una. ¿No te hace similitud eso? De acuerdo a la historia, estos dos tuvieron un hijo llamado Tamuz. Y este Tamuz, cuando crece, tiene una relación incestuosa con su madre. ¿Sabes a lo que me refiero? Y nació otro hijo del diablo llamado Cupido. ¿Ahora sabes de dónde viene la tradición del 14 de febrero? Ojo, seamos conscientes. Es decir, que estos dos hijos del diablo tuvieron la manera de desviar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nace Tamuz se desata una gran idolatría, y esto fue hace miles de años atrás, antes de que Jesús naciese. Los romanos lo conocían como Mitra, los griegos como Tamuz, ambos nacidos el 25 de diciembre, conocidos como el hijo de los dioses, el hijo del sol. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero que veas algo muy horrible. Cuando yo estaba en el mundial, cuando llegaba el tiempo antes de abrir los regalos, que era mi deporte favorito, ya hasta te platiqué un secreto, hacían algo con la figura del niño Jesús. ¿Te acuerdas lo que hacían? Lo mecían. Tamuz recibe adoración
cuando es mecido en ciertas telas por ciertas personas. Ahora te das cuenta de dónde viene esa costumbre. Muchos piensan que celebran a Dios con estas prácticas, pero no es verdad. Quiero mostrarte cómo es representado Tamuz. Tamuz es representado como una estrella de sol. ¿Y dónde crees que vemos esa estrella de sol? En el árbol de Navidad. Muchos piensan que el árbol de Navidad, al momento de colocarle la estrella arriba, representa la estrella de Belén para encontrar al niño Jesús, pero no es así. Representa a los dioses paganos y es ilustrado con ese símbolo. Es decir, que el árbol de la Navidad no es el árbol de la vida, sino es el árbol de Tamuz y de Nimrod. ¿Estás conmigo? Es decir, que lo único que hemos hecho es hemos tomado costumbres paganas y le hemos echado un poquito de agua bendita y ahora yo las practico. Las mismas cosas que nuestros antepasados paganos, ahora una bañadita de agua bendita y... ¿A poco no? Yo te hago una pregunta antes de continuar. ¿Te gustaría regresar al lugar de donde Dios te sacó? ¿Te gustaría vivir lo que tus ancestros vivieron? ¿O ahora eres libre en Cristo? Quiero que veas, estas fiestas, familia, que estamos describiendo, no adoran a Jesucristo, no adoran al Padre, no adoran al Espíritu Santo. Y mira lo que dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 12, verso 31 y 32. Dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. La pregunta es: ¿podremos adorar a Dios de la misma manera en la que los paganos adoraban a sus dioses? No, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, quiero que me ayudes a predicar. ¿Podremos adorar a Dios de la misma manera que los paganos adoraban a sus dioses? No, ¿verdad? Es por eso que el paganismo, de manera oculta, se infiltró en la iglesia y sin querer no lo hemos reconocido. Por eso la Escritura nos dice: y conoceréis la verdad. Así es. Las celebraciones que hoy en día tenemos ciertamente no exaltan y alaban a nuestro Dios. Es decir, que hemos celebrado ocultamente el 25 de diciembre, pensando que es el cumpleaños del Señor Jesucristo, cuando realmente a quien se está celebrando es a la deidad de Tamuz y de Nimrod. Y la pregunta es: ¿cómo fue que escogieron el 25 de diciembre? Una imposición pagana. Nosotros conocemos a Jesús como el Hijo de Dios, pero a Tamuz lo conocen como el hijo de los dioses. Y si comenzamos a ver la Escritura, entonces ¿de dónde vino todo este momento de dificultad? Diga conmigo: la Torre de Babel. De acuerdo a la Escritura, el Señor confunde los idiomas. Y en el momento en el que el Señor confunde los idiomas, ¿qué pasa? Las personas se esparcen. Pero antes de que se esparcieran, ya muchos tenían sus costumbres paganas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que continuaron estos practicando los mismos cultos y ritos fuera de ese lugar. Es decir, se llevaron lo pagano a sus nuevos lugares de vivienda. Y entonces la pregunta es: ¿cómo fue que ahora Jesús entró en este escenario? Bien fácil. Si nos metemos a Roma, Constantino, de acuerdo a la Escritura, Constantino es convertido al Señor.
Bueno, se supone que es convertido. Él era el emperador romano, él era un hombre con un gran potencial, era el rey, llamémosle así. Sin embargo, para alcanzar feligreses, lo único que hizo este hombre, este hijo del diablo, fue llamarle a todos el 25 de diciembre. Y ahora, en vez de celebrar a Mitra, a los dioses de los cuales estamos hablando, les llamaron: vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Qué hizo? Un poco de agua bendita a su paganismo. Sin embargo, efectivamente ganaron a muchos feligreses, pero Satanás empezó a usar la historia para desviar al pueblo de Dios en este día. Y quiero que veamos una gran similitud entre Nimrod y Santa Claus. ¿Qué es esto? A Nimrod se le representaba con una figura de piedra, barbado. ¿No se te hace muy similar al Santa de hoy? Eso fue hace más de 2000 años. Santa Claus, familia, no lleva ni menos de 160 años. Esto fue hace más de 2000 años. Y aún antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los romanos, ellos traían adoración a Nimrod, porque él era conocido como el dios del sol. Pero para celebrarlo, ellos traían celebración 12 días antes del día 25 de diciembre. ¿No encuentras una similitud? Las posadas. ¿A poco no se ponen de acuerdo entre familia? Ahora en mi casa, ahora en la tuya, ahora no, la mía no es muy chiquita y se ensucia. ¿A poco no? Y esos 12 días de fiesta son conocidos como la Saturnalia. Y la Saturnalia, efectivamente, quiero que le encuentres algo, no me lo estoy sacando de la manga, solamente investiguemos. Era una fiesta donde se daban presentes el uno al otro, donde comían hasta quedar botados. Testimonio, ¿verdad? Pero también era una fiesta donde se salía de toda norma. ¿Cuándo es donde más hay conflictos entre familia? En esas fiestas. Es decir, familia, cuando nosotros mezclamos lo santo con lo profano, solamente hay un resultado: inmundo. Y vuelvo a repetir, ¿Dios estará dispuesto a que le demos algo inmundo como ofrenda? Algo inmundo que brote de nuestro corazón bien sincero. Señor, soy bien sincero y te traigo algo inmundo. Papá, mamá, ¿qué le has dicho a tus hijos acerca de Santa Claus? Acerca de los reyes. No los engañemos. Y ahorita entramos en ese tema. En Escandinavia había otro dios que era celebrado el 25 de diciembre y su nombre es Odín. Y este hombre Odín, quiero que lo veas, ¿no le encuentras cierta similitud a lo que hay en los centros comerciales? Este hombre Odín era conocido como el dios de la bebida intoxicante, pero también era conocido como el dios de la muerte. Y yo te pregunto, ¿en qué se habrá convertido ese dios pagano? En Santa Claus. Odín, San Nicolás. Un poquito de agua bendita. ¿Cuántos quedan limpios después de un baño? Odín bañado. Ahí está. ¿Estás conmigo? Y a Santa Claus y a Odín se le conoce como el inspirado, como el dios de la magia, como aquel que posee el conocimiento oculto. Es decir, que Satanás trata de esconder su mentira generación tras generación. Pero Odín no andaba solo. Odín tenía un caballo con 8 patas, con el cual recorría el mundo. Pero también quiero que observes, Santa Claus, ¿cuántos renos tenía? 8. ¿Estás conmigo? Comienzas a hilar. Y quiero que observemos, Santa siempre llevaba un ayudante.
los famosos duendes. ¿A cuántos no les gustan los duendes? Los ves en los centros comerciales y a poco, mira hijo, vamos a tomarnos una foto con el duende. No, ese no, ese es tu primo, el otro. ¿A poco no? Y así como que los vemos vestiditos, medio chistositos, y así como con una mentita. Pero realmente, no ese es el significado de los duendes. Los duendes, de acuerdo a la realidad, se llaman Krampus. Y estos son los Krampus, estos son los duendes con los cuales te tomas una foto. Eso es el ocultismo, familia. Los Krampus, familia, buscaban realmente golpear a la gente, a los niños que se portan mal. Efectivamente, Santa por un lado le trae juguetes a los niños, pero los Krampus les daban su buena pela. Pero no solo eso, en Alemania hay una celebración donde se conmemora a San Nicolás y sus Krampus. Esto es San Nicolás. Muchos ponen cara de, ese es al cual le dices a tu hijo, te va a traer juguetes. Y si te portas mal, te va a llevar su ayudante malo. Mira lo que le estás diciendo a tus hijos. Y quiero mostrarte algo más garrafal. Y quiero mostrarte un video. Y esto es una celebración real. No es algo actuado. Un video en el cual realmente verás lo horrible que son los Krampus. Esta es una fiesta en Alemania que año con año se celebra, es un festival. ¿Qué hacen aquí con la conocida caravana? Lo mismo, pero de otra manera. Yo te pregunto, ¿dejarías a uno de tus hijos en los brazos de ese hombre con patas de cabra? Esos son los duendes de tu amistoso Santa. Este video realmente dura mucho tiempo, pero yo tomé una pequeña porción, solo para que te des cuenta de lo oculto que hay detrás de ciertas costumbres que nos han heredado vez tras vez. Yo te pregunto, mamá o papá de familia, ¿te gustaría que alguna de estas bestias entrase en tu casa? Quiero que observemos algo. Muchos de los expertos en la historia, etcétera, en costumbres, dicen que la canción Jingle Bells, ¿alguien ha escuchado esa canción, Jingle Bells? Viene siendo inspirada de los cascabeles de los Krampus. Imagínate a tu hijo cuando va a la clase de inglés y, mamá, me dejaron cantar Jingle Bells. ¿Te das cuenta que aún los maestros no conocen de dónde viene la realidad? Y aquí hay otra pregunta: ¿de dónde viene Santa Claus? Bueno, pues en el año 1500, en Holanda, hubo un hombre que le cambió el nombre a Odín, de Odín a Sinterklaas. Lo único que hizo fue cambiarle la identidad de un dios pagano con un caballo de 8 patas a un hombre amable y con un trineo con 8 renos, el cual dejaba abajo de los árboles frondosos cierta adoración. Y quiero que veamos lo que el Señor nos dice de esto. Jeremías capítulo 3 verso 6 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías,
¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. ¿Cómo son los árboles que colocamos en casa? Ponemos así como que el arbolito de la oficina, así chiquito, arriba de la cocina. No, vamos al Costco o al Sam's o a cortarlos, los más grandotes, ¿a poco no? O si tienes mucha lana y te compras uno de una marca y que lo puedas armar cada ocasión y le comienzas a conectar accesorios para que se vea grueso, ¿a poco no? Y la Escritura dice que bajo de sus árboles frondosos Israel fornicaba. En el año 1700, el nombre de Sinterklaas fue cambiado por el nombre de Santa Claus, a causa de que un hombre holandés fue a Estados Unidos a cambiar las costumbres y se dio cuenta que ahí no adoptaban el nombre de Sinterklaas, y a causa del léxico tuvo que cambiarlo y le cambiaron la identificación, llamémosle así. Y entonces podemos ver la evolución de Santa. Es decir, familia, Santa, de ser Nimrod, pasó a ser San Nicolás y ahora Santa Claus. Y quiero que comencemos a ver la evolución. Si nos vamos a lo que te he estado comentando, San Odín, ahí está, San Nicolás, los Krampus, un poquito de agua bendita, no, esa es Coca-Cola, ¿verdad? Y Santa. Quiero que te des cuenta, familia, todo lo que hemos hecho ha sido a causa de que no nos ha enseñado realmente. ¿Y por qué surgió Santa en Coca-Cola? Bien fácil, porque una persona encargada de las ventas quiso impulsar la marca y le transformó la imagen a un demonio, para ahora ser un demonio modernizado. Pero aquí hay otra pregunta: ¿por qué Santa baja por la chimenea? ¿Te lo has preguntado? Muy fácil. En Noruega había otra diosa llamada Herta, la cual declara que se aparecía donde había fuego, y cada vez que se aparecía dejaba buena suerte, buen ánimo, y no solo eso, sino que siempre venía a dar buenas noticias. Pero yo creo en mi entendimiento y como hijo de Dios que ningún demonio puede dejar una buena noticia, y menos uno que viene por el fuego. ¿Estás conmigo? Por otra parte, si nos vamos a Irlanda, estaban los druidas. Estos druidas buscaban hacer la paz con su dios Odín, el dios del sol. ¿Y cómo lo hacían? Les traían ofrendas el día previo al 25 de diciembre. ¿A poco nosotros no le dejamos alimento a Santa? Sí, para cuando pase que se eche un taco. ¿A poco no? Pero no solo eso, estos hombres también sacrificaban un cerdo para dárselo a su diosa llamada Ishtar en la noche del 24 y se lo ofrendaban en adoración. ¿Qué hacen las familias el 24? No solamente se echan al cerdo, no se echan a la suegra porque está viva, sino también en el horno. La gran diferencia es que uno era un holocausto a un dios y el otro es el holocausto pagano sobre la mesa. ¿Estamos juntos? La pregunta aquí es: ¿quién realmente está recibiendo adoración en este tiempo? Piénsalo. A muchos les cuesta trabajo decir: ay, pastor, es que yo no fui, no te preocupes. El Señor está abriendo tu entendimiento. Santa Claus, su influencia espiritual es muy real y es conocido como el espíritu de la Navidad. Y ciertamente, cuando el Señor puso en mi corazón que compartiera esto, me trajo una imagen a la mente. Y yo creo que todos conocemos ese demonio que está vestido de verde, el Grinch. Y ciertamente ese Grinch es el espíritu de la Navidad. Y muchos dicen: ¿qué te
te abrace el espíritu de la Navidad, que esté contigo el espíritu navideño, que pases con tu familia con el espíritu navideño. Ese espíritu navideño trae melancolía, tristeza, luto, suicidio, escasez. Tanto diciembre como enero son los 2 meses donde en el INEGI vemos el mayor número tanto de muertes como de suicidios, a causa de la melancolía, de la tristeza, y esas son el ancla perfecta para la enfermedad. Quiero ahora hablarte acerca del árbol de la Navidad. De acuerdo a la Escritura, Satanás imita todo. ¿Estás de acuerdo? Dice la palabra de Dios que Satanás se viste como ángel de luz. Y de acuerdo a la Escritura hay un árbol plantado en el huerto del Edén. ¿Y cómo se llama? El árbol de la vida. Pero Satanás busca imitarlo. Y en la Biblia encontramos que los árboles frondosos donde colocaban su adoración venían a traer indudablemente frutas, velas, con el propósito de que los que lo adoraban recibieran fertilidad. Y hoy en día, familia, no solamente adoramos a esos árboles, sino que los hacemos como nuestro becerro de oro. Quiero que observes, ¿no se te hace muy similar? La gente alrededor de un árbol, y cómo estaba Israel alrededor del becerro. Te pregunto tú con el conocimiento que dice la Escritura: Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿A nuestro Dios le agradó lo que hizo Aarón con el pueblo? ¿Al Señor le agradará lo que hacemos nosotros en estas épocas? ¿De dónde viene la idea de decorar los árboles? Esto es algo muy antiguo, familia, y quiero que hoy le quitemos el ocultismo. La tapa, ¿sabes? Las esferas representan los testículos del dios Sol. Nimrud, ahí tienes una parte muy secreta de ese hombre. Y el árbol representa el mástil. No creo que tenga que ser muy específico, ¿verdad? Sin embargo, familia, también de dónde viene el intercambio de regalos. Esto es una tradición romana y esta simboliza buenos deseos, pero quiero que veamos de dónde viene esto. En la antigüedad, en Roma, había una diosa llamada Estrenia, a la cual la proclamaban porque cada vez que se regalaban algo en ese día, simbolizaban entregar vida y vigor. Se regalaban ramas verdes. ¿No te suena muy común a una tradición en Estados Unidos que es que se besan abajo del muérdago? Esas ramas verdes, antes se las regalaban y buscaban una rama muy hermosa, muy frondosa, para decirle: te regalo vigor y ánimo. Pero no solo eso, después de pasar de que las ramas no les satisfacían, entonces fueron un paso más allá. Comenzaron a regalarse higo, miel, nueces, y de repente inventaron una moneda llamada la moneda de Janus. Y este es otro símbolo pagano. Si tú te das cuenta, en esta moneda son 2 caras, pero que no están de frente, sino son de perfil. Y al momento que encontré este símbolo, me llamó la atención de la inscripción que dice abajo. Y eso significa el Dios de los comienzos. ¿A poco no llega la Navidad y muchos dicen que tengas un buen año, que tengas un buen comienzo? Yo te pregunto, ¿le regalarías a tus hijos algo maldito? ¿Por qué lo hacemos? Porque ha estado oculto a nuestros ojos. Estamos juntos. Y si comenzamos ahora a aterrizar todo esto en la Escritura, yo no veo a Jesús en la Biblia diciéndole a sus discípulos: a ver, tráete al reno, a ver, tráete los regalos, Simón. Yo no lo veo eso en la palabra. Yo no veo a los discípulos celebrando con escarcha,
Ni tampoco veo a los discípulos declarando Jingle Bells. Yo veo al Señor reprendiendo al pueblo judío por sus malas tradiciones, porque en específico esta era dedicada a Nimrod y a Semiramis. Y en Estados Unidos fue incorporada en el año 1830. Y mira lo que dice la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 30. Guardan pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, ni os contaminéis con ellas. Yo, Jehová vuestro Dios, su firme. Y en Marcos 7, del 7 al 8 dice: pues en vano me honran, enseñando con doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La manera de celebrar a Dios, familia, no va ligada con nuestras tradiciones. Dios busca que lo honremos a la manera en la que Él dijo que lo honráramos, alabándolo, exaltándolo, reuniéndonos, congregándonos para la cena del Señor, congregándonos en amor. Y surge una pregunta: pastor, ya me echó a perder mi celebración. ¿Qué hago en Navidad? A ver, dígame, déme una buena idea. Bien fácil. Empezamos esto con el libro de Romanos diciendo que recibamos al débil en la fe. Nosotros no tenemos por qué criticar al que sí la celebra. Ni tampoco venir mire, a mí me enseñó esto mi pastor y aquí todos lo hacemos así, aquí mis chicles son los buenos. No. Nosotros tenemos que recibir al débil en la fe. Y en este tiempo, si nosotros vamos a celebrar en casa con las personas, algo importante, mira, no podemos satanizar porque el día 25 de diciembre es de Satanás. No, también el día que naciste celebraron a un santo. ¿A poco no? Es más, yo no dudo que algunos en el día que nacieron les pusieron el nombre del santo. No del santo, del problema de Budó. Pero muchas personas le pusieron el nombre del día en el que nacieron. San Nicolás, San Judas Tadeo. ¿A poco no? Es decir, que si nos ponemos a analizar todos los días, y si viniéramos el día 31 de octubre que celebran el Día de las Brujas, porque nos reunamos en la casa del Señor, ¿estaremos celebrando a las brujas? No. Nosotros nos reunimos a celebrar a Cristo. Al igual ese día, no te estoy diciendo, no salgas de tu casa, quédate guardado. No, seamos sabios. Si hemos de celebrar con alguien, el centro de nuestra vida no van a ser ni los regalos, ni el consumismo, ni el pavo, ni Santa Claus, nada de eso. Tenemos que entender que es un tiempo, una oportunidad perfecta para llevar a nuestra familia a una reconciliación con Cristo. Presentarles la verdadera natividad de Jesús. En Isaías capítulo 9, verso 6 declara la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tenemos la responsabilidad. Cristo viene pronto. Y si nosotros no usamos el momento para decirle a la familia que Cristo quiere cambiar sus vidas y dejarlos ahogados en sus tradiciones, entonces se cumplirá lo que el Señor le dijo al profeta Ezequiel: si tú no anuncias, su sangre será sobre ti. Pero si tú lo anuncias y ellos no hacen caso, ellos cargarán su propia sangre. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, familia, entonces surge una pregunta: ¿cuándo nació Jesús? Punto número 1. Si a Dios le interesara que nos enfocáramos en el día de su cumpleaños, nos hubiera puesto ahí: nació el 1 de abril, nació X día, celébrame. Ok.
Y lo diríamos, bueno, vamos a hacerle fiesta al Señor. Pero no lo dice. Pero la Escritura nos deja ciertas pistas. Y es que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando fue su curso, o dice la Escritura que le tocó en suerte ofrecer holocausto, en ese día, dice la Escritura, en ese tiempo procreó a Juan el Bautista. Y la palabra sí nos deja claro que Juan el Bautista nació en el tiempo de la primavera. Y dice la palabra que 6 meses después nace Jesús por la fiesta de Sucot. La fiesta de Sucot cae entre septiembre y octubre. Hace algunos meses te explicaba cuándo fue ese día. Pero algo interesante, familia. Nosotros, más allá de enfocarnos, ay, es que 10 de septiembre y octubre, celebremos todos los días que nació Jesús. No, tampoco. Nosotros como hijos de Dios siempre debemos celebrar al que vive y reina por los siglos. El propósito de estas fiestas, familia, es que tu familia conozca a Jesucristo. Dales tu testimonio, diles de dónde te sacó el Señor. Muéstrales aún tus propias cicatrices. Porque en tu camino en el Señor, ¿a poco no estás marcado? ¿A poco no hay recuerdos? ¿A poco no hay testimonios? Cuéntales, no les eches en cara, es que eres un pagano y te vas a ir al infierno porque tienes el árbol de Nimrod ahí, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No. Nosotros, familia, necesitamos llevarlos a conocer a Cristo. Tú eres el que decide después de esta enseñanza. Porque por lo menos, como dice la Escritura en el libro de Josué, yo y mi casa adoraremos al Señor. ¿Podemos dar palmas a Jesús? Vamos a orar.